Continuamos con el rumbo de la mañana y a las 8:37 contamos con la presencia de un amigo de este programa, valorado y admirado por todos, miembro de esta familia y por demás un gran jurista y abogado de la República Dominicana, experto también. Pero de que importado directamente en materia de Paneo. internacional. Importado directamente desde Paneo Semanal, Claro. Nuestro estimado y directo amigo José Eliseo Almanzar en el rumbo de la mañana. Finalmente, amigo, contamos con tu presencia en este programa. Bueno, aquí estamos. Lo importante es que estamos aquí ya, rodeados de hermanos y amigos muy buenos. Y nada, gracias por la invitación. Yo sé que yo soy de aquí, ¿eh? Claro, Yo vengo en la familia, yo 100%. vengo siendo como primo segundo, ¿verdad? En la familia, pero de la familia. Hay muchos temas relevantes, Eliseo, que queremos hablar contigo a nivel nacional y destacar y a nivel oye, internacional. Están dando cátedra en Paneo los sábados. Ah, Mira, gracias. Están dando cátedra en Paneo los sábados. Paneo es para usted escucharlo. Pero dan como- cátedra siempre o es cuando yo voy que va. Tú sabes que no, José- cuando tú vas. Ese programa se qué escucha cuando tú humilde. vas. No. Acuérdate, yo tengo que hacer todos los días, gente. Yo no sé si tú sabías que José es parte del programa. Claro. Qué grande. No, yo les decía que hay varios temas que quiero que tratemos, Eliseo, y también que veamos un poquito del plano internacional, que está sumamente fascinante. Y sí, reconozco, tú sabes que yo me la doy en objetivo. Me la doy, ¿verdad? Sí, sí. Disque. Sí, tú sabes. Dos personas cuya Depende del opinión... tema. no, porque entonces Claro. no sería objetivo. Claro, tú Dos sabes personas que tú me recordaste una frase que usamos mucho los abogados. ¿Cuál? Dice, mi cliente siempre tiene la razón y mientras más me paga, más razón tiene. Que no me voy a ir en tema contigo. Dos personas cuya opinión yo valoro mucho y que son de alto nivel académico. No es que eso sea en realidad gran cosa al final del día, pero uno lo valora, uno lo aprecia eso. Me dicen que Paneo Semanal es probablemente el mejor programa de radio que se está haciendo a nivel de profundidad intelectual en este país. Bueno, Y- gracias. Y sí, No, hay que darse. por ahí va la darse. cosa. Gracias, Por ahí gracias. va la cosa. Eliseo, estamos viviendo un momento muy álgido en materia de opinión pública con la fase del proceso que lleva el caso del Jet Set. La fase del proceso ya entrando al plano jurídico, al plano penal, hace que las opiniones, las indignaciones entendibles, válidas, pero cargadas muchas veces de desconocimiento, lleven a expresiones destempladas y que se distan de lo que el ordenamiento jurídico manda. Y en ese sentido nos gustaría que pudieras arrojar luz, empezando con la acusación del Ministerio Público, con cucharita, Eliseo, para los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros. ¿Qué es lo que está planteando el Ministerio Público en este momento ante el caso de la tragedia del Jet Set? Bueno, por donde debemos empezar es que hay una noción de justicia que es la que la gente tiene, que muchas veces es diametralmente opuesta a la que está en las leyes. O sea, la justicia, los códigos, las leyes tienen su lenguaje, tienen sus tiempos y tienen sus procesos, que no son los que la gente entiende que son. O sea, en un tribunal lo que condena o absuelve son las pruebas. Y no solo que existan pruebas, sino que hayan sido incorporadas legalmente, o sea, como la ley manda, recabadas como la ley manda y en los tiempos que la ley manda. O sea, pueden existir pruebas, pero si no se incorporan o se obtienen de la forma que se establece la normativa, las pruebas no sirven. ¿Entienden? O sea, empecemos por ahí. Las pruebas tienen que ser concluyentes. Eso me acuerda el caso de O.J. Simpson. Exactamente. O.J. Simpson es un caso Paradigmático. ¿no? paradigmático. Así es. Eso es un ejemplo, aunque los sistemas jurídicos son diferentes, Claro. pero eso es un ejemplo de cómo un resultado puede variar por un error procesal o por una incorporación incorrecta de las pruebas. Aquí sucedió este evento, que todos ya conocemos qué fue lo que pasó. El Ministerio Público se está imputando homicidio involuntario, que es el tipo penal que mejor encuadraría en este caso.
he escuchado muchos juristas que tienen otras teorías. Pero hay un adagio que dice que donde hay dos abogados hay mínimo 3 opiniones. O sea que cada quien enfoca las cosas de la manera en que entienda, crea y le convenga. Sobre todo. Esa es la tercera pata, ¿verdad? Claro, esa es la tercera pata que debe ser la primera. No por orden de prelación, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una imputación de homicidio involuntario, hay varias querellas y el Ministerio Público está procediendo a solicitar medida de coerción. A mi juicio, una medida de coerción excesiva, porque la finalidad de la medida de coerción es garantizar la presencia del imputado. No es una condena previa, es asegurar que no se va a sustraer del proceso. Ahí yo te quería preguntar algo. Ustedes los abogados plantean un principio en lo que tiene que ver con la aplicación de la medida preventiva, ¿no? Que aplica o la que se está buscando ahora, la medida de coerción que corresponda, de proporcionalidad. Entonces, este criterio de proporcionalidad uno piensa que debe estar, digamos, referenciado a la acusación. ¿De qué que se está acusando? De la violación del artículo 319 y 320. Homicidio culposo y golpes, heridas. Homicidio involuntario. Involuntario y golpes, heridas involuntarias, ¿verdad? Necesariamente hay una correlación entre el tiempo que aplicaría el juez a una medida de coerción o el tipo de medida de coerción y la sanción que conlleva estas calificaciones que ha planteado el Ministerio Público. Claro, precisamente eso. Eso es la proporcionalidad. Para un caso que lleve una sanción. O sea, en este caso está pidiendo 18 meses de prisión 18 meses. preventiva. O sea, Declararlo complejo. 2/3 conlleva partes de 18 la meses. condena, que son 2 años. Por eso precisamente aquí el principio Ahí de no hay proporcionalidad está proporcionalidad. violado de entrada, ¿no? Porque si la pena máxima son 2 años, usted no puede pedir 18 meses de prisión preventiva. O sea, eso es una pena anticipada. Hay gente que me ha dicho, y yo que lo he escuchado en este panel, que ese es el papel del Ministerio Público. No, ese no es el papel del Ministerio Público. Entonces yo quiero que tú me aclares esa Bueno, parte. el Ministerio Público Esa ha está- sido pudiéramos decir que esa ha sido la tradición del Ministerio. No, y eso es lo que la Público. gente cree que tiene que ser. Claro, el Ministerio y la Público. tradición, Sí. esa ha sido la tradición. De hecho, y la tradición. Cuando yo Sí. escucho a algunos amigos y hablamos de estos temas, dicen, no, pero ¿qué es ese papel del Ministerio? Ya el juez le tocará Ha sido la modular tradición. eso. El Ministerio Público, el primer principio que debe seguir el Ministerio Público es el principio de objetividad. O sea, el Ministerio Público tiene que, dentro de su papel, que es investigar y si hay lugar a acusar, o sea, el Ministerio Público no necesariamente tiene que acusar. El Ministerio Público tiene obligación de recabar pruebas de cargo también y de presentarlas si en la investigación surge. Y eso ha pasado en la No, pero historia. Bueno, eso ha eso sucedido. Eso fue lo que vimos en la rueda de prensa, por ejemplo, Bueno, que yo te- dio, Sí, que dieron. Ese es el deber que ser. dio Sí, Camacho. claro, pero yo... Esa fue la rueda de prensa que dio Camacho y yo pero, lo vi al principio. pero ahí bueno, de- es que yo tengo que decir lo que dice la ley, no lo que hacen. Porque lo que hace todo el mundo lo sabe. O sea, el Ministerio Público, aquí se entiende, y lo entiende el mismo Ministerio Público, que su función solo es acusar y solo es pedir prisión preventiva. Señores, la congestión que hay en el sistema carcelario de aquí se debe al Ministerio Público. Y además el en gran Ministerio medida. Público no es garante de los derechos. Claro que sí, está igual que todos los operadores del sistema de justicia, el juez y los abogados. Todo el mundo es guardián de los derechos fundamentales. Y está obligado a ceñirse a lo que establece la normativa en eso. Ahora, ¿puede un fiscal que le corresponde investigar una acusación, un hecho, ser objetivo? Porque él diríamos que él es una parte de quien formula la acusación. O sea, él parte de una presunción, diríamos hasta de culpabilidad. Al contrario. No, yo sé que debe ser la de inocencia, pero aquí se parte de una presunción de culpabilidad para tú investigar a una persona. Bueno, lo que pasa es que La presunción de inocencia es parte de la garantía. el Ministerio Público es una parte del proceso, igual que el imputado. Ahora bien, ¿qué pasa? Que es una parte que tiene unas limitaciones y unos cánones de acción. Que no es, o sea, en una defensa técnica,
un defensor técnico tiene más libertades que un ministerio público, porque el ministerio público tiene que observar el principio de objetividad y tiene que observar los demás principios que la ley le manda. Un defensor público, un defensor técnico, que puede ser público también, no tiene que ceñirse necesariamente a esos parámetros. O sea que el papel del Ministerio Público es mucho más limitado, en teoría, ¿no? Aquí es al revés. Aquí tiene menos Claro. contorno, porque el Ministerio Público tiene una conducta que a veces, procesal, que a veces es reprochable. Claro, cuando se dice que el Ministerio Público es la representación de la sociedad, no te hace una exclusión, es la representación del acusado. No. Ahí Eliseo tiene toda la razón. Hay dos connotaciones que a mí me parece que no la justicia, sino el rol del Ministerio Público ha ido asumiendo lamentablemente, y quizás pueda ser hasta escala global. Es lo mediático y lo espectacular del papel del Ministerio Público. Yo recuerdo que yo le comentaba, quizás José, no sé si se refirió a mí o a otra persona o a ambas en particular, yo le comentaba a José, creo que fue el viernes, de que ese era el rol del papel, valga la redundancia, del Ministerio Público, porque es lo que la sociedad está esperando que el Ministerio Público haga. No porque la ley lo mande a hacerlo, sino porque hay unas expectativas que están sembradas en la población y que el Ministerio Público lamentablemente últimamente se ha dedicado como a tratar de satisfacer esas expectativas. ¿Y los jueces? Bueno, quizá lo del juez yo lo veo un poquito más aparte porque no es tan directo con el público como lo es el rol del Ministerio Público. Por ejemplo, y lo voy a decir aquí, con todo respeto, pero me impactó. Cuando el Ministerio Público dio las declaraciones frente a la prensa, yo vi a ayudantes fiscales sonreírse. Al momento del Ministerio Público relatar lo que había sucedido en la primera audiencia, en el primer rol de conocimiento de medidas de coerción, yo vi al representante del Ministerio Público posar y sonreírse para las cámaras. Yo entiendo que eso es impropio. Usted no está ahí para anunciar un cumpleaños. Lo que se está difundiendo ahí no es la felicidad en botellita. O sea, hay un caso que ha afectado a la sociedad dominicana y yo pienso que el Ministerio Público, como representación de la sociedad, tiene que guardar la solemnidad. Y eso a mí me preocupa, la espectacularidad y lo mediático del rol del Ministerio Público en la República Dominicana en los últimos tiempos, y sobre eso quería preguntarte. Bueno, lo mediático es con el fin de... Incluso ha sido objeto de control del Tribunal Constitucional. Claro, el manejo mediático, sí. Lo mediático es con el fin de imponer o de plantar una narrativa en la sociedad. Recordemos que estamos en la época de la aprobación popular. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el tribunal? Y ese es el gran problema que ha traído la desconfianza en el sistema judicial. Porque una vez se planta una narrativa, en la población se generan unas expectativas. Entonces, cuando el caso llega a la fase donde se discuten pruebas o se profundiza a nivel técnico, el resultado muchas veces es diferente a la narrativa que se plantó, y entonces la gente desconfía en el sistema porque no hace la separación entre el juez y el Ministerio Público. Cuando se va a un tribunal, cada parte interpreta la norma de conformidad con sus intereses. Y el juez también la interpreta. ¿Cuál es la diferencia entre las tres interpretaciones? Que la interpretación del juez es la que es vinculante. O sea, lo que interprete un fiscal, un Ministerio Público, en una acusación o en una medida de coerción, no necesariamente es lo que realmente terminará sucediendo. Ahora, y volvemos otra vez al principio de objetividad. Si se es objetivo, desde el principio, la confianza en el sistema de justicia fuese mayor en el ciudadano hoy en día. Porque la gente no se formara las expectativas que se forman sobre los casos, y entonces ya el fallo no entra en contradicción con la predisposición que tiene la gente. Por ejemplo, en este caso, que es el que nos ocupa ahora de la tragedia del Jet Set, el informe que se publica establece que hay una falla de diseño en la estructura. ¿Cuándo diseñaron esa estructura? En los años 70. Entonces, ¿cómo tú puedes imputar a una persona
por una falla de diseño, una estructura que se hizo en los años 70. O sea, eso va a ser un objeto de discusión en un tribunal cuando el juicio de fondo se dé. O sea, de hecho, invito a la gente que vea en Diario Libre un trabajo muy interesante y detallado sobre ese tema, sobre el informe del Diario Libre de hoy, claro. Claro. Sobre el informe que establece lo que tú planteas, que hay una falla de origen en el diseño y que evidentemente eso era un inmueble que antes era un cine, que se había diseñado en los años 70, como tú dices, y que eso no se podía prever, esa situación. Claro, o sea, hay muchas cosas, pero, repito, mientras tanto, la versión que se escucha es la del Ministerio Público, que es quien cuenta con los mecanismos de difusión, porque todo eso es una estrategia, señores. O sea, aquí no se mueve una hoja sin la voluntad del Señor. Lo único que sale gratis en los periódicos son los muertos en circunstancias trágicas. Porque el que se muere en su casa hay que pagar para que lo publiquen. En una esquela. O sea, eso es lo único que sale gratis. Lo otro siempre, y no digo por dinero, sino intereses. Claro. Que son los que plantan la narrativa. Entonces, el Ministerio Público cuenta con mecanismos de difusión para plantar su narrativa en todos los casos. Y lo hemos visto muchísimas veces. Eliseo, para también aprovechar tu presencia y tratar otros temas, finalmente en cuanto a esto, me gustaría saber lo siguiente. La Procuradora General de la República, en unas declaraciones en el día de ayer, insistía en algo en lo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En la necesidad de que se apruebe el nuevo Código Penal. Pero la pregunta viene en el sentido siguiente, por cosas que también hemos escuchado y leído en las redes sociales. Un nuevo Código Penal, imaginemos que se apruebe la semana que viene y contamos con la actualización tan necesaria de esa pieza legislativa, ¿afectaría el actual caso del Jet Set? ¿Tendría un impacto? No por el principio de retroactividad de la norma. Claro, no se puede aplicar. No puede se aplicarse. legisla para lo por venir. Sería para el futuro. Y mucho menos cuando no favorece al reo. Al reo. En los casos de la excepción al caso de retroactividad es la favorabilidad, es si favorece a la persona. Okay. Y hay un planteamiento que ha dejado muy claro en parte de Miguel Valerio, ¿verdad? Que defiende a la familia del Jet Set. Miguel Valerio ha dicho que no es un caso de crimen organizado, sino que fue un caso que no fue intencional, ¿verdad? Lo que se produjo. Que es el supuesto para declararlo complejo. Efectivamente, pero ahí va también con otro tema, porque he visto algunos abogados que han dicho que el Ministerio Público puede variar el tipo penal, de homicidio involuntario, buscarle como algunos vericuetos en la acusación, para intentar variarlo y de alguna manera lograr una condena o intentar lograr una condena más allá de lo que establece cuando presente la acusación, el Código Penal. Ahora lo que estamos en medida de coerción y la imputación inicial es homicidio involuntario. Ahora, si en el curso de la investigación, porque ahora se abre un plazo para investigar, si en el curso de ese plazo se encuentran elementos que hagan variar la calificación del hecho, pues en la acusación se presentan y se varía la calificación. El juez. O sea, el Ministerio Público le solicita al juez y el juez ya cuando emita auto de apertura de juicio, entonces varía los tipos penales. Ahora bien, ahí habrá acusaciones de diversa índole, porque esos abogados que están hablando, hay algunos que están hablando bueno, yo he escuchado cosas que yo ni la voy a repetir aquí, porque de verdad que no me merecen la pena. Individuos que yo le suponía por un nivel de formación distinto, pero ahora han hablado de verdad que me han sorprendido. O sea, ahí habrá acusaciones por diferentes imputaciones penales. O sea, cada quien, porque o sea, hay no sé cuántas querellas, 50 querellas, no recuerdo cuántas son. Y cada una de esas querellas pudiese darse el caso, que no es, pero pudiese darse el caso que sean 50 tipos penales diferentes. ¿Entiendes? O sea, entonces el juez tendría que evaluar eso. Wow. Pero mientras tanto, la solicitud de medida de coerción que la hace el Ministerio Público es por homicidio involuntario, que es el tipo penal que más se encuadraría se ajustaría a los hechos.
Y en este caso se pueden llevar distintos juicios paralelos, o lo penal, por ejemplo, paralizaría lo civil. Por ejemplo, el tema de las reparaciones, de los daños y perjuicios que la gente legítimamente pueda encauzar en los tribunales. El caso que se lleve ya en el aspecto penal, ¿frisaría lo otro o pueden llevarlo todo? Sí, hay un adagio que dice que lo penal mantiene a lo civil en estado de fallo. Si se va por la vía civil como acción principal hasta que el penal no se decida, eso no se puede decidir. Ahora, si se pide una indemnización dentro del proceso penal, sí corren en paralelo. O sea, el juez cuando falle determina si por ejemplo, se encuentra responsable a la persona, determina la indemnización. Pero si se va, repito, si se va solo por la vía civil como vía principal hasta que el caso penal no se decida, ese caso sobresee. se sobresee, Correcto. se detiene. Aquí hay otro elemento que por falta de, como no hay cultura de eso en el país, pero está la responsabilidad patrimonial del Estado. Sí, eso es un aspecto muy Muy importante. relevante. Eso viene ahora. Yo le voy a decir algo aquí, voy a hacer sea, vamos a decir, voy a pensar en voz alta. Pero está establecida. Claro, Eso viene, claro. pero eso se va a inaugurar aquí ahora porque habrá muchas Miren, demandas. si contra el yo Estado. fuera abogado de alguna de esas víctimas, me voy por ahí. Porque ahí es que están los... Es más rápido, las indemnizaciones son mucho más altas y está clarísimamente, ahí no hay que probar casi nada, Claro. porque eso está claro que hubo falta de supervisión estatal. Está claro. Y eso compromete al Estado. Está claro. El Es Estado, más, ¿eh? es más, Sí. No, es de más, origen, general. porque el informe dice Claro. de origen. O sea, Claro. que el que autorizó su diseño y esa cosa cometió un error. es más. Miren, el presidente en Abinader... 1970 y que dio cuánto. No, y siguió. El presidente Abinader en la semanal dijo que hay una ausencia normativa. Un Sí. normativo. Sí. Claro, pero ya esa declaración nada más Es elemento probatorio. es Mira. lapidaria. Pero ya con esto termino ese caso porque es muy interesante. Porque, por ejemplo, en el caso Jean Alain Rodríguez, a Jean Alain lo acusaron hasta por vicios de construcción Oh, sí. de las cárceles de Las Parras. La procuradora dijo que había que demolerla. Y entonces, Pero va a inaugurar la semana que viene. Pero lo acusaron hasta por vicio de construcción. Pero escucha esto. O sea, él como tal no construye. Los que construyen son empresas constructoras que se contratan para hacer el proceso. Y la fianza de la adjudicación, el proceso. Y la responsabilidad por vicio de construcción está establecida. Entonces- y que hay una fianza. Los vicios Hay una ocultos. fianza en los procesos. Hay una fianza por vicio en la entrega o en la obra. Contractual. Sí, forma contractual parte a favor del contrato. Estado. Y entonces Claro. no se Sí. buscan a todos esos constructores, por ejemplo, que participan en la construcción de una cárcel, pero si tú metes preso y No, porque condenas a la figura principal. Entonces, por ejemplo, si aquí hay algún vicio de construcción, se supone que tú tienes que buscar a la Al que lo persona- construyó. Al que lo construyó. Sí. Y al encargado, al que tiene que darle mantenimiento Pero- a esa infraestructura. Si yo hago una alteración aquí, por ejemplo, yo pongo esa bocina de este lado. O sea, no soy yo que me encaramo y la pongo. O sea, Pero- tú tienes que buscar una persona que te asesore en ese aspecto y que se supone que tiene la capacidad Pero- técnica para alterar cualquier tipo de... Es muy sencillo. Cuando construyeron De eso, infraestructura. probablemente el imputado estaba como en cuarto o quinto curso de primaria. Era un niño. Sí. Cuando construyeron el jet set, el edificio. Entonces, porque fue en los años 70. O sea, él probablemente era un niñito de la escuela primaria estaba. O sea, que cómo tú lo vas a imputar. Por eso, además de que en el Código Civil hay una prescripción para los vicios de construcción que aplica a los ingenieros y arquitectos, que es 10 años a partir de la construcción. O sea, y esa construcción tiene 50. Más de 50. Más de 50. O sea, ¿cómo tú vas a imputar ahí si la prescripción de responsabilidad son 10 años en ese tema? O sea, la verdad es que el sistema legal o sea, es muy claro. Todo eso está claro. Eso no está sujeto a interpretación. Y se dice, incluso, y volviendo al tema de la responsabilidad patrimonial, dice quién era que tenía que supervisarlo. ¿Ustedes saben por qué fue que eso no se supervisó?
porque falta un reglamento que está dispuesto en la ley que crea el MIBET del año 2021, que le dio 180 días al Poder Ejecutivo para emitir el reglamento. Y ese reglamento no existe. O sea, 4 años después, el reglamento no existe. Entonces, Claro, y una ley sin reglamento. eso tiene un responsable, claro. No. La ley tiene un mandato, le dice al Poder Ejecutivo, emita el reglamento en 6 meses. Los reglamentos. Y emitieron el reglamento, el de las construcciones nuevas, funciona muy bien, se aplica, pero el de las construcciones existentes no existe. No hay un reglamento. Aquí nadie está hablando de eso, de emitir un reglamento. Ni está en consulta pública, ni lo han puesto en línea, nada de eso. No hay reglamento. Entonces, el mismo que tenía que emitir reglamento fue que dijo en una rueda de prensa, aquí no hay un vacío normativo. Claro, porque tú no has emitido el reglamento. Claro que hay un vacío normativo. Eliseo, ayer la procuradora habló de nada, lo que todos sabemos y hemos planteado en múltiples ocasiones, y tenemos 20 años a la espera, y vivimos en la universidad donde compartimos aula tú y yo, que adoptamos los códigos de 1884. El caso del Código Penal creo que se aprobó en 1810. O sea que es más viejo. Sí, ya tenían 70 años cuando ya llegaron. Ya tenía aquí. más de 70 años cuando se adoptó en la República Dominicana. Sí. Yo voy a hablar un poquito de eso en el comentario. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones y qué tú crees que, o sea, esta normativa, qué debe abarcar, qué resolvería, o sea, es necesario? Porque también el Código Penal, y hay que decirlo, se ha sometido a un proceso de reforma constante, con adopciones de nuevas leyes sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes, el tema de la violencia contra la mujer, y otras modificaciones. Crimen y delito de alta tecnología. Crimen y delito de alta tecnología, por supuesto, y otras modificaciones que ha recibido esta compilación, ¿no?, de normativas que castigan los crímenes y delitos. ¿Qué opinión te merece esto? Y sobre todo, el tema que ha tenido detenido en gran medida el Código Penal, que es lo referente a las causales, o no. O si eso incluir es esto que o eso no. Ha tenido detenido el Código Sí. Penal. Es que es un tema político. Yo le voy a preguntar si eso es verdad. Que eso es lo que ha detenido el Código. Mire, ¿por qué no hay código? Mire, a ver, ¿cuál es el problema? Hay una cosa que tenemos que tener clara. Es para qué son las leyes penales. O sea, la gente cree que la ley penal sirve para es un método para prevenir el delito. Eso es un error. Las leyes penales son reactivas, es después del delito que vienen. Para castigar el delito. Bueno, pero si tú sabes que si hace tal cosa te pueden... sirve como elemento disuasorio. Te pueden someter pero es después de... O sea, ya tú sabes que esa es una conducta prohibida y el código que lo establece. Sí, pero su propósito es profiláctico, es reactivo. Es para reactivo. conjurar el delito. Es reactivo y además hay una cosa que se llama, que es un muro a veces, que se llama constitución. ¿Cuál es la finalidad de la pena? Es la reinserción y la regeneración del individuo. Entonces, usted con un código penal, usted no puede poner 100 años de pena ahí porque usted no va a regenerar a nadie. O sea, usted está limitado. Pero eso por es ahí. un planteamiento, el cúmulo de pena. Claro, pero tiene un límite. Tiene un límite racional que es que tiene que garantizar el fin constitucional, ¿El límite que es cuál regenerar al es? individuo. La Bueno, propuesta. ahora y ese es el que está en el código, son 40 años. Aquí hay infracciones, por ejemplo, hay el terrorismo. que se está estableciendo de 60 años. Claro, pero eso va a tener problemas. Eso es una cadena perpetua a fines Claro. O sea, Eso, 60 años. ahí va a haber problemas. Yo creo que 40 años, que es la pena máxima por Pero yo el veo caso que en Estados Unidos de terrorismo. 5 o 6 cadenas perpetuas. Lo que pasa es que en la Constitución norteamericana no está la regeneración. Con una es suficiente. La Constitución norteamericana no dice que la pena es para regenerar ni para reinsertar al Pero individuo. ¿cómo se cumplen dos cadenas perpetuas consecutivas? Bueno, claro. Mira, tú sabes. Bueno, mira, en la vida terrenal y en la vida futura. Esa es filosofía. Bueno, si tú eres un personaje en un videojuego, tienes 3 vidas. Claro, 5 exacto, vidas. ya es un concepto filosófico. No, pero eso es bueno que hay un caso, hubo un caso en España que dio pie a una doctrina Parot, se llama Henry Parot, era un terrorista de ETA, y su esposa Inés del Río, que eran una pareja de terroristas, ponían bombas, hacían de todo
Todos los casos no terroristas. Y, Bien claro. bueno, y estaban procesados por quitarle la vida a una cantidad de personas y le dieron lo condenaron, obviamente, a todos los años de cárcel del mundo. ¿Qué pasa? Que el sistema judicial español no establecía que las penas eran consecutivas. Entonces, cuando él estaba cumpliendo físicamente, él estaba cumpliendo todas las penas de manera simultánea. En determinado momento, él tenía el beneficio. No se sumaron las penas. No sumaba, No sino fue que 20 más 20 más 20 se cumplían más- de forma paralela. O sea, Él estaba como en el mismo espacio al mismo tiempo. Como el Cumpliendo la 10 universo de sentencias. Marvel, Sí, o sea, sí, él sí, estaba sí, en sí. distintos... Él tiene el don de la Claro, ubicuidad, es como el don de la- multiverso. de la ubicuidad Pero mire, ahí. O sea, él Exacto. tenía la cosa de Thanos. Sí, sí. Ajá. Él Él era estaba- el él estaba- Infinite Gauntlet. Él estaba en todas partes. Sí, Entonces, sí, bueno, don de la ubicuidad. ¿qué resulta? Yale. ¿Qué El resulta? guante de Thanos. ¿Qué resulta? Que cuando alcanzara determinado porcentaje de las penas tenía derecho a unos beneficios procesales. Y lo pidió, obviamente se lo negaron. No, espérese, usted está condenado usted lleva el 10% nada más. No, pero yo llevo el 40%. Si uno no, yo llevo el 10% porque usted está condenado. Y ahí comenzó ese caso a escalar a los tribunales. Llegó incluso hasta el Tribunal Supremo, que ratificó la decisión. Y fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahí, no, es que su sistema no establece que son consecutivas las penas. Entonces, como no establece, él las cumplió en paralelo y le tocan los beneficios. Entonces, eso es en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, fíjense que la sentencia dice 5 cadenas perpetuas consecutivas. Ujú. O sea, cuando se acabe la primera cadena, pues Sí. empieza la Si segunda. usted muera, cadena. usted lo sacan y lo ponen. Pero creo que nunca se ha cumplido más de una. No, claro que no, claro que no. No hay estadística. No, pero una manera es un tema básicamente De retórica. De retórica y de plantearle a la sociedad que es un crimen muy deslizable. ¿Y por qué no se Claro. ha aprobado el Código Penal realmente? Bueno, el código. Realmente. Es que, miren, una legislación tan abarcadora como un código penal amerita una discusión profunda. Aquí nos hemos concentrado en un aspecto, que es el tema de las 3 causales. Pero, así como incluso los proyectos que están ahora, ahí hay problemas con los elementos constitutivos de los delitos, con las definiciones. Y el capítulo corrupción, que es uno de los que le interesa más a la gente, ahí hay problemas serios. Porque, ¿qué es corrupción? Corrupción no es un tipo penal. O sea, corrupción es un conjunto de hechos, de conductas sancionables. Entonces tú tienes que sancionar conducta por conducta. Eso no es tan fácil ni tan simple y requiere un ejercicio teórico muy agudo. Y yo no recuerdo que la discusión aquí se haya dado en términos técnicos tan profundos, sino que esto se ha limitado como pon 30 años allí, quita esto allí. O sea, el trabajo que hay que hacer para tipificar una conducta es un trabajo realmente, cada artículo de eso es una isla que merita discusiones. Y un Eliseo, punto. pero ya van 20 años. No, que no, y no, lo más Y no grave, no se ha lo más discutido grave es nada. que lo más grave es que tenemos 20 años, no lo hemos hecho, lo que yo estoy diciendo. Entonces, Sí, pero que lo que tú dices puede Sí. presagia que no vamos a llegar por ahora. bueno, si no arrancamos, no llegamos. Pero y el tema. Eso, Pues- y no hemos Y arrancado. arrancamos hace 20 Pero años. sí. ¿no? Y el tema No, de la no ley. hemos arrancado. Eliseo. Yo, con lo que yo he visto ahí, yo creo que no hemos arrancado. Y otro código, los otros códigos penales, algún código penal moderno realmente, que uno tenga, por ejemplo, porque se habla, no, que el código penal es francés, que es antiquísimo, el alemán, Estados Unidos, o sea, ¿hay algún código penal que podamos tomar como referencia y decir, mira, este es el Ferrari del código penal, vamos a montarnos todito en este Ferrari, que por aquí que nos vamos? Lo que pasa es que los códigos penales, o sea, las legislaciones penales tienen que adaptarse a la cultura específica de cada sociedad. Claro. O sea, tú puedes montarte en el modelo francés, que a mí particularmente Es nuestra tradición. en nuestra tradición sería menos traumático, y ya los franceses han trabajado mucho en lo que es la tipificación y la definición clara de los tipos penales. Yo me montaría en ese modelo si la decisión fuese mía. Pero aún habiendo todas esas similitudes, no es recomendable tú trasplantarlo porque sí, No. porque cada país tiene sus propias particularidades. Incluso aquí yo creo que hay desafíos que son
que son urgentes. En diciembre del año 2024, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, la 765-24, que anuló 105 artículos del Código Procesal Penal y le dio un año al legislador para legislar de nuevo sobre eso. Y van 6 meses y yo no oigo a nadie hablando de eso en el país. O sea, nosotros tenemos que, por mandato de esa sentencia, abocarnos a discutir una reforma al Código Procesal Penal, para lo cual nos quedan 6 meses, según el mandato de esa sentencia. Y yo no he escuchado a nadie hablando de eso, y eso parece que vamos a esperar al último minuto, y volveremos, si no se da esa reforma, vamos a volver al Código Procesal Penal del 2002, que era mejor que el de ahora. Eliseo, muchísimas gracias, estimado amigo. Me quedé con deseos de hablar un poquito de política internacional. El tiempo es exiguo, es un tirano cruel que no acepta. ¿Tú sabes lo que significa eso? No acepta apelaciones, ¿eh? Eso significa que tengo que volver. Y Dios mediante, te tendremos una vez aquí. Pero en lo que la chava y viene, les invitamos a que sintonicen Paneo Semanal por la emisora hermana Sol 106.5 FM todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Ahí ustedes pueden escuchar a Eliseo, a José del Castillo y un elenco de profesionales maravillosos en un programa de a Luis profundidad Polanco también. Intelectual, el amigo también Polanco. Invocaron a Paz en el último paneo. Y próximamente Rafael Paz también en Paneo Semanal. Tienen que invitar a Paz. Hay que invitarlo. Esa invocación. A todos ustedes, lo que pasa es que ayer lo invitamos uno por uno. No pueden ir uno todos. a uno. Sí, uno. Mira, porque eso es como un examen ahí. Mira, Rafael va, Julio va, Aníbal va, y los muchachos vamos a hacer una tómbola. Una tómbola. El que salga primero se va. Gracias, hermano. Continúen con el rumbo de la mañana, porque aún hay mucho, pero mucho más en este programa.